articulaciones. Esto sería una cabeza, una columna, una costilla y un sacrocoxis. ¿Por qué este esquema? Porque las articulaciones de la columna las podemos dividir en la articulación de la nuca, es decir, entre el occipital y el atlas. Después, la articulación de los cuerpos vertebrales entre sí. La articulación del sacro con la quinta vértebra lumbar o sacrolumbar. La articulación sacrocoxigia y a este nivel la articulación con las costillas. Bien, vamos a ver que los cuerpos vertebrales entre sí se articulan por medio de una anfiartrosis. Las anfiartrosis son articulaciones medianamente móviles, donde como características tenían un ligamento interóseo y nada más que eso. En este caso el ligamento interóseo presenta una especialización que es el disco intervertebral. Este disco intervertebral tiene una parte periférica fibrosa y una parte central que se denomina núcleo pulposo o centro gelatinoso del disco vertebral, que no está en la parte geométrica central sino un poco más por detrás. Los discos vertebrales vamos a ver que van disminuyendo de tamaño hasta la quinta vértebra torácica, disminuyendo de espesor, y luego van aumentando de espesor después de la quinta. Es decir, que el disco de la quinta vértebra torácica, entre la quinta y la sexta, es el más finito. Después se va engrosando. ¿Se entendió eso? Se entendió. Por delante los cuerpos vertebrales se encuentran unidos por un ligamento vertebral común anterior, que va desde la apófisis basilar del occipital hasta la segunda vértebra sacra. Ahí termina. Está dividido en tres cintas, una media y dos laterales, salvo a nivel lumbar donde hay solo una cintilla. ¿Sí? Es una única lámina. Acá se ve los ligamentos intertransversarios entre las apófisis transversas. Por detrás tenemos el ligamento vertebral común posterior, que este sí, vamos de vuelta, que este sí llega hasta el coxis. Va desde el occipital por toda la columna hasta el coxis. Estos son los cuerpos vertebrales y acá está cortado a nivel de los pedículos. Acá vendría el pedículo así, acá saldría la apófisis transversa, acá vendría la lámina. ¿Estamos? Bien. Acá vemos una vista lateral de la columna, ligamento vertebral común anterior y los ligamentos intertransversarios. Por dentro de las láminas, que no se ve acá, tenemos el ligamento amarillo. Esto es una vista posterior, apófisis espinosa, apófisis transversa y entre las láminas y entre las transversas el intertransversario. Bien, anfiartrosis. La articulación sacrolumbar entre la quinta lumbar y la primera sacra es una anfiartrosis también. Y la sacrocoxigia es otra anfiartrosis. Entonces, articulaciones de la columna, los cuerpos vertebrales entre sí son todas anfiartrosis. Respecto de las articulaciones con las costillas, que se ve solamente a nivel de las vértebras torácicas, obviamente, vamos a ver que la costilla presenta su cabeza, que articula con el cuerpo, y su tubérculo posterior interno, que articula con la apófisis transversa de las vértebras torácicas. Esta es la articulación costovertebral de la cabeza con el cuerpo, y esta es la costotransversaria, del tubérculo con la apófisis transversa. Estas articulaciones son artrodia para la costovertebral y trocoide para la costotransversaria. Son dos articulaciones móviles, son diartrosis. Y dentro de las diartrosis, esta es artrodia porque es plana y esta es trocoide porque son segmentos de cilindro. Bien, vamos a ver de vuelta un poquito cómo dividíamos las articulaciones de la columna. Teníamos entre sí y con el occipital, que lo acabamos de decir hace un ratito. Los cuerpos entre sí son todas anfiartrosis. Acá lo vemos, este es el disco intervertebral, ligamento vertebral común anterior, ligamento vertebral común posterior. El disco puede protruir hacia atrás y formar lo que se denomina hernia de disco. Cuando hablamos de una hernia de disco, es el núcleo pulposo o gelatinoso del disco que se va hacia atrás o hacia atrás y hacia afuera, abre las fibras del ligamento vertebral común posterior y protruye, se insinúa, avanza hacia el conducto medular o raquídeo y puede comprimir la médula o una raíz de un nervio y da un dolor de la puta madre, obviamente. Bien,
Qué lenguaje, doctor, ¿eh? Después tenemos las uniones de las apófisis unciformes. Las apófisis unciformes eran esas apófisis semilunares que estaban solamente en las vértebras cervicales, solamente en los cuerpos de las vértebras cervicales. Y son todas artrodias. Después tenemos las apófisis articulares entre sí, que están en los pedículos. A nivel cervical y torácico son artrodias. A nivel lumbar son trocoides. Después tenemos la articulación atroida odontoidea entre el arco anterior del atlas, cerrado por el ligamento transverso, que como dijimos en el primer y segundo video, tenía la porción articular anterior, y ahí se ensarta la apófisis odontoides, la apófisis odontoides. Esta articulación es una trocoide, o trocoides, con S, es igual. Acá vemos cómo la apófisis odontoides se engarza en el arco, por detrás del arco anterior del atlas. Este es el occipital. Fíjense, ahí atrás tenemos lo que se denomina ligamento cruciforme. Esta es la apófisis, este es el cuerpo del axis, ahí estaría la apófisis odontoides, y esto es atlas, masas laterales del atlas, esto es occipital. Occipital, primera vértebra cervical o atlas, cortado a nivel del arco posterior, y esta es el axis cortado a nivel de las láminas. Entonces tenemos acá el ligamento transverso que iba de masa lateral a masa lateral del atlas y dividía el espacio entre los dos arcos en una parte anterior articular que correspondía a la apófisis odontoides y una parte posterior medular. Esta sería, acá estaría la parte posterior medular, y de este ligamento transverso para adelante tenemos la parte articular. El ligamento cruciforme se forma entonces por la unión del ligamento transverso, que es el que acabamos de mencionar, con dos ligamentos. Uno que viene del occipital, que es el ligamento occipito transverso, y otro que va desde el ligamento transverso a la cara posterior del cuerpo del axis, que es el ligamento transverso axoideo. Ligamento transverso axoideo. Ligamento cruciforme. Cuando nosotros miramos la articulación de la nuca, que es una articulación bicondilia, siempre decimos que hay 6 planos ligamentarios y se preguntan cuáles son los 6 planos ligamentarios de la articulación de la nuca. Esto es una vista lateral, esto es occipital, apófisis basilar, esto es atlas, masa lateral, arco posterior y arco anterior, apófisis odontoides, cuerpo del axis, lámina y apófisis espinosa del axis. Entonces, occipital, atlas y axis, con la apófisis odontoides. Vamos a ver un ligamento que va del occipital a la apófisis odontoides, que es el ligamento occipito odontoideo. Por delante tenemos el ligamento occipito atroideo, del occipital al atlas. Y por detrás tenemos acá el ligamento transverso, y acá viene el ligamento occipito transverso, es decir, el ligamento cruciforme. Entonces, por detrás tenemos el ligamento occipito transverso. Y este es el occipito axoideo, cruciforme visto de lateral. Después vemos por detrás el ligamento occipito axoideo. Por delante el ligamento vertebral común anterior y por detrás el ligamento vertebral común posterior. Y acá tenemos los 6 planos ligamentarios de la articulación de la nuca, que son de adelante hacia atrás: ligamento vertebral común anterior, ligamento occipito atroideo, ligamento occipito odontoideo, ligamento cruciforme, ligamento occipito axoideo y ligamento vertebral común posterior. Acá vemos la articulación de la vértebra torácica con la costilla, con la cabeza, que es una artrodia, y con el tubérculo y la apófisis transversa, que es una trocoides.